Crecí en un pequeño lugar llamado Kirby, Mississippi, y uno de los momentos decisivos de mi juventud fue colarme en un cine en la cercana Roxy para ver una película llamada Sudden Impact. Es una de las secuelas de Dirty Harry con Clint Eastwood, interpretando al mismo personaje que en la primera película da un discurso a un criminal con la famosa frase ¿te sientes afortunado? La película en sí no es nada especial, al menos no puede compararse con Magnum Force, pero marcó la primera vez que pensé, quiero ser policía, pero no cualquier policía, quería ser un detective, un martillo de justicia rudo y mal hablado, igual que el viejo Dirty Harry Callahan. Bueno, la vida real no es como en las películas y tuve que aprender a caminar antes de poder correr, pero después de esforzarme en la escuela y cumplir con mi tiempo como oficial uniformado, presenté una solicitud para la Oficina de Investigación de Mississippi, MBI por sus siglas en inglés. El MBI no es estrictamente la policía, somos investigadores especiales del Estado, lo que nos da la libertad de llevar a cabo nuestras investigaciones como mejor nos parezca, teniendo los mismos poderes de investigación que las fuerzas del orden comunes. Piénsanos como los safeties en un campo de fútbol americano. Podemos movernos donde y como queramos, siempre y cuando hagamos la tacleada ganadora. Trabajé en crímenes mayores durante unos años, principalmente haciéndome un nombre dentro de la oficina. Y un día, a principios de abril de 2003, mi agente supervisor se acercó a mí con una oferta intrigante. El comisionado de Seguridad Pública se había acercado recientemente al jefe del MBI, a quien llamamos EAC, y le pidió que formara una nueva unidad. Esta unidad sería diferente a cualquier otra anterior, y se centraría en una única tarea: revisar y potencialmente reinvestigar lo que se conoce como casos sin resolver. Muchos otros estados ya tenían una unidad dedicada a casos sin resolver, pero oficialmente, Mississippi no tenía una hasta el verano de 2004. Sin embargo, 18 meses antes, el jefe del DPS dijo que ya era hora de que el estado del Bayou tuviera a algunos de sus propios oficiales investigando crímenes sin resolver, y dio el visto bueno para el programa piloto del cual eventualmente fui parte. Me sentí honrado de ser considerado para el trabajo, pero en el MBI solo hay una forma de ascender en la carrera, y es obteniendo resultados notables y consistentes. Trabajar en la resolución de casos difíciles y antiguos sería una noble búsqueda, pero no estaba seguro si era la elección correcta en una etapa tan formativa de mi carrera. Trabajar en casos sin resolver parecía un trabajo para un veterano, alguien que tuviera la paciencia y la experiencia para ver cosas que otros no veían. Pero yo quería correr con los perros grandes, quería estar persiguiendo asesinos, derribando puertas y llevándolos a la cárcel esposados. No quería estar atrapado en los archivos 12 horas al día, poniéndome más pálido y envejeciendo sin nada que mostrar. Sin embargo, según mi agente supervisor, mi hambre era exactamente por lo que me quería allí. Creía que si aplicaba esa misma energía a los crímenes sin resolver, podría potencialmente hacer carrera en esa área. Y si el programa piloto tenía éxito y la unidad se expandía, podría terminar siendo promovido y dirigiendo mi propio equipo. Una vez que me tranquilizó de esa manera, acepté la invitación y presenté mi candidatura. Unas semanas después, la primera unidad de casos sin resolver del MBI tuvo su primera reunión oficial en una de las salas de conferencias de nuestra sede distrital. Básicamente, nuestro trabajo era revisar montones de archivos de casos no resueltos, todos relacionados con crímenes violentos, y elegir cualquiera que pensáramos que tenía una oportunidad de ser resuelto. Luego teníamos que llevar el archivo del caso a la oficina del fiscal del distrito y ver si estarían dispuestos a procesar a cualquier sospechoso que pudiéramos identificar. Supongo que eso puede sonar obtuso para algunas personas que piensan que seguramente es el trabajo del fiscal procesar a todos los que sospechan de ser culpables de un crimen violento, ¿verdad? A eso respondo que, en teoría, sí, pero eso no siempre es así. Un fiscal de distrito a veces te dirá que sirve a la justicia, pero en realidad no sirve a nadie más que a las personas que lo eligen. Supongo que eso es algo bueno si miras el panorama general. Sigue siendo nosotros, el pueblo, pero a menos que vaya a hacer que el fiscal se vea bien, no querrán sacar dinero del erario público para ello. Y lo entiendo. No tiene sentido resolver un asesinato doble de hace 30 años cuando hay un depredador infantil activo merodeando por el estado cometiendo crímenes en el aquí y el ahora.
Pero esta actitud hizo nuestro trabajo innecesariamente frustrante. El propósito de la creación de la unidad de casos sin resolver era cortar toda la burocracia, pero en la práctica terminábamos teniendo que obtener la aprobación de nuestros casos antes de siquiera trabajar en ellos. Sin embargo, siempre que obteníamos esa aprobación, si teníamos las pruebas, el archivo del caso y un sospechoso viable, entonces todo estaba listo para comenzar. El primer caso que envié al fiscal involucraba a una Jane Doe que había sido encontrada en el condado de Marshall en 1993. Su cuerpo había sido encontrado por un tipo que se había detenido al lado de la carretera para orinar. Detuvo su camión, se adentró en los árboles para tener un poco de privacidad y luego notó 2 bolsas de basura bastante grandes cerca de la base de un árbol. El tipo dijo que pensó que algún idiota estaba tirando basura y planeaba llevar las bolsas a la parte trasera de su camión para desecharlas una vez que regresara a la ciudad. Pero luego, al acercarse, comenzó a oler ese hedor muy desagradable pero extrañamente familiar. El tipo no dio un paso más hacia esas bolsas de basura. Sabía lo que había en ellas porque olían casi igual que su viejo gato cuando sus padres sacaron su cadáver infestado de gusanos del espacio debajo de su casa de la infancia. El hombre regresó a su casa, llamó a la policía y les dijo que tenía un muy mal presentimiento sobre las 2 bolsas de basura que había visto. Y no mucho después, un oficial de patrulla de carreteras estaba acordonando la escena en preparación para la llegada de los equipos forenses. El cuerpo de Jane Doe había sido desmembrado y luego colocado en 2 bolsas de basura, su torso y brazos en una, sus piernas en la otra, pero su cabeza, manos y pies faltaban. Se estimó que tenía entre 17 y 25 años cuando fue asesinada, mientras que las abrasiones en sus rodillas y parte baja de la espalda sugerían que se ganaba la vida como prostituta. Había marcas de agujas en sus brazos y alrededor de su ingle, lo que sugería un uso prolongado y habitual de narcóticos, pero tuvimos que esperar el informe toxicológico para saber cuán extenso era el uso de drogas en el momento de su muerte. Jane Doe tenía altos niveles de oxicodona y demerol en su sistema, pero también dio positivo por cocaína, metanfetamina y una cantidad sorprendentemente alta de un psicodélico sintético, conocido como 2CB. Durante la investigación que siguió, 2 de mis compañeros agentes de crímenes mayores aislaron un rastro de huellas de botas que conducían desde la carretera cercana hasta el lugar de la disposición y de vuelta. No pertenecían al conductor del camión que había encontrado las bolsas de basura, y tampoco pertenecían a ninguno de los oficiales del MHP que habían sido los primeros en llegar a la escena. Las huellas de esas Red Wings talla 12 constituían una de las únicas piezas de evidencia con las que crímenes mayores tenía que trabajar, pero en ese momento se consideró muy importante. Las Red Wings eran el calzado favorito del asesino en serie George Jones, que ya estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de 3 prostitutas a lo largo de los 80 y principios de los 90. Luego, con el cuerpo de Jane Doe siendo encontrado en 1993, los investigadores originales del caso creían que era una de las víctimas de Jones e intentaron por todos los medios incriminarlo en su juicio de 1998, creo. Pero después de revisar esos archivos de casos, noté que había 2 grandes inconsistencias entre los asesinatos de 1992 y 1994 y mi Jane Doe del año intermedio. Primero, una de las piezas de evidencia utilizada para condenar a George Jones fue el tacómetro de su camión. En términos simples, estos miden cuán duro está trabajando un motor, y el de Jones se utilizó para demostrar que había mentido sobre desvíos en su ruta de camión asignada. Pero en el caso del asesinato de Jane Doe, el tacómetro de Jones coincidía con la ruta que afirmaba haber estado conduciendo, una que lo llevaba lejos del condado de Marshall durante el periodo en que se creía que se había desechado el cuerpo de Jane Doe. Siempre existía la posibilidad de que Jones hubiera cambiado su tacómetro con el de alguien más en un intento de cubrir sus huellas, pero si ese fuera el caso, ¿por qué solo se volvió astuto para uno de los asesinatos en lugar de todos? La segunda inconsistencia involucraba el método de disposición. Las víctimas de 1992 y 1994 habían sido mutiladas extensamente, pero era una mutilación desordenada y frenética, sin ninguna razón aparente. En el caso de Jane Doe, la eliminación de su cabeza, manos y pies no se había hecho con precisión quirúrgica, pero marcaba la única manera en que su cuerpo había sido profanado.
La desmembración solo había comenzado después de su asesinato. Jones, por otro lado, solía comenzar a cortar a sus víctimas mientras aún estaban vivas y, a diferencia de Jane Doe, sus víctimas todavía tenían sus dedos de los pies y dientes. En su juicio, la fiscalía presentó el asesinato de 1993 como un intento de Jones de cambiar su modus operandi, en parte como una forma de entretenerse y en parte para despistar a la policía. Sin embargo, la defensa señaló la evidencia del tacómetro y argumentó tan convincentemente que el jurado solo encontró a Jones culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, y no de los 4 originales. En ese punto, la fiscalía estaba feliz de haber obtenido una condena, y aunque el caso de Jane Doe se guardó entre los casos sin resolver, se creía que alguien en algún momento vincularía definitivamente su asesinato con George Jones y el caso podría cerrarse finalmente. Después de todo, Jones usaba botas Red Wing talla 12, exactamente las mismas que dejaron las huellas en la escena. Tenía que ser él, ¿verdad? Mismo tipo de víctima, misma ubicación, solo una ligera variación en el modus operandi. Incluso si el jurado no lo vio, Crímenes Mayores pensaba que habían encontrado a su hombre. Así que, aunque el archivo del caso de Jane Doe permaneció oficialmente sin resolver, nadie se sintió demasiado mal por guardarlo entre los casos sin resolver, ya que el hombre que probablemente la había matado estaba destinado a pudrirse en prisión por el resto de su vida. Aquí es donde torcí un poco las reglas. La fiscalía nunca habría aprobado la reapertura del caso hasta que tuviera un sospechoso viable, y yo insinué fuertemente que iba a ser el que finalmente cerraría la brecha investigativa entre Jones y Jane Doe. La única cosa era que no creía que Jones fuera nuestro hombre. Jones era un hombre de IQ moderado que luchaba con la metanfetamina, las prostitutas y su propia culpa. Podía ocultar el uso de metanfetaminas de su esposa e hijos, y erróneamente pensaba que también podía ocultar la infidelidad. Pero al asesinar a las prostitutas que buscaba durante sus largas binges de metanfetaminas, Jones descargaba todo su odio hacia sí mismo en esas pobres chicas. Las apuñalaba, las cortaba y las pisoteaba, y quería hacerlas sufrir por tentarlo. Pero la forma en que Jane Doe fue desmembrada fue casi clínica. Sabía que sería un riesgo ir a la aventura de esa manera, pero algo sobre cómo se manejó el caso la primera vez me molestaba. Jane Doe fue tratada como un peón en un juego de ajedrez, una pieza desechable en una acusación exitosa, y pensé que se merecía mucho más. Así que trabajé muy duro para obtener la aprobación del caso, y finalmente me permitieron empezar a hacer mi trabajo. Mi primera llamada fue al equipo de personas desaparecidas, y utilizando su recién digitalizado sistema de registro, pudieron proporcionarme una lista de jóvenes y mujeres desaparecidas, cuyos casos cumplían un criterio bastante estrecho. Las chicas debían ser de cabello claro, debían tener entre 17 y 25 años, y debían haber sido declaradas desaparecidas entre los años 1988 y 1993. Por el aspecto de su cuerpo, Jane Doe había sido usuaria de drogas y prostituta durante bastante tiempo antes de su asesinato, así que pedí a los agentes especiales de personas desaparecidas que tuvieran eso en cuenta en su búsqueda. Tristemente, las prostitutas rara vez son reportadas como desaparecidas y llegan a desaparecer, así que todo lo que podía hacer era esperar que alguien en algún lugar extrañara lo suficiente a Jane Doe como para haber presentado un informe de persona desaparecida. Una vez que tuve todos mis informes, todo lo que tenía que hacer era ponerme en contacto con tantas familias relevantes como fuera posible para preguntar si sus hijas tenían alguna cicatriz, tatuaje o marca de nacimiento distintiva que pudiera comparar con las fotos de la autopsia que tenía a mi disposición. Con suerte, podría encontrar una identificación. Tomó días y días de buscar números de teléfono, pedir direcciones de reenvío y visitar personas en sus casas, pero finalmente conseguí contactar a una madre que había presentado un informe de persona desaparecida después de la desaparición de su hijastra en 1991. La hijastra provenía del primer matrimonio de su esposo, pero ella adoraba a la chica como si fuera su propia carne y sangre, y estaba devastada cuando desapareció. La chica coincidía físicamente con Jane Doe, y cuando pregunté si tenía alguna marca o característica distintiva en su cuerpo, su madre me habló de una pequeña cicatriz justo encima del codo en su brazo derecho. La cicatriz era el resultado de alguna travesura infantil,
Y cuando revisé las fotos de la autopsia, allí estaba. Jane Doe tenía una pequeña cicatriz justo encima de su codo derecho. Ahora bien, esto no era una prueba concluyente de que Jane Doe fuera la misma hijastra desaparecida, ya que los brazos de las personas son uno de los lugares más comunes para tener cicatrices. Pero lo que proporcionaría una prueba concreta de su relación, y por lo tanto, su identidad, sería una prueba de ADN. Al ser su hijastra, no había razón para probar a la madre. Tampoco al padre, ya que había abandonado a la familia algunos años antes, posiblemente debido al estrés de la desaparición de su hija. Sin embargo, el padre de la chica y su madrastra tenían su propia hija, lo que significaba que podíamos probar el ADN de ella en relación con el de Jane Doe, y si obteníamos algo alrededor de un 25% de coincidencia, eso sería suficiente para que Jane Doe recuperara su nombre. Estaba muy seguro de que esa prueba iba a salir positiva. Quiero decir, las probabilidades de que dos mujeres jóvenes de cabello claro tuvieran exactamente la misma cicatriz justo encima del codo eran astronómicas. También mostré a la madrastra una parte de la foto de la autopsia y ella afirmó estar 99% segura de que la cicatriz pertenecía a su hijastra. Pero cuando llegaron los resultados de ADN, dijeron que no había coincidencia. No había ninguna coincidencia entre las dos supuestas medio hermanas, lo que, en la superficie, significaba que Jane Doe no podía ser la hijastra desaparecida de la mujer. Si lo fuera, como ya he mencionado, la prueba de ADN habría resultado en una coincidencia de alrededor del 25%. Y como es de esperar, estaba increíblemente decepcionado. Tenía una corazonada tan fuerte de que Jane Doe era la hijastra desaparecida, y al principio, esos resultados de prueba fueron un verdadero golpe a mi confianza. Si tuviera una foto de la cicatriz de la hijastra, algo que pudiera usar para comparar esas dos cicatrices, eso habría sido un cambio de juego. Pero no la tenía y sin ofender a la madrastra, no iba a confiar en su muy falible memoria por encima de una prueba de ADN en blanco y negro que decía claramente, no hay coincidencia. Me vi obligado a considerar otras opciones, así que continué trabajando y contactando a las familias de jóvenes desaparecidas en el estado de Mississippi, pero de vez en cuando volvía a la hijastra desaparecida, preguntándome cómo diablos algo tan seguro había resultado ser un fracaso. Y así, después de pensar en ello durante mucho tiempo, comencé a hacerme algunas preguntas muy fuera de lo común, a saber, ¿qué pasaría si no había coincidencia entre las dos medio hermanas, porque la desaparecida no era en realidad la hija biológica de su padre de su primer matrimonio? Se suponía que era de su primer matrimonio, ¿verdad? Y la madrastra no tenía razón para dudar de lo que su esposo le decía. Pero entonces, ¿qué pasaría si eso fuera una mentira? En ese momento no tenía idea de por qué el padre podría mentir sobre algo así, pero había al menos una explicación inocente para ello, que la niña desaparecida podría haber sido adoptada a una edad temprana. Tal vez su padre adoptivo no quería que lo supiera, así que decidió mantenerlo en secreto hasta un momento más apropiado. Después de todo, él y su nueva pareja decidieron tener un hijo juntos bastante rápido y el conocimiento de su origen adoptivo podría agregar tensión a una situación ya estresante. Pero luego, ¿qué pasaría si hubiera alguna otra razón por la cual el padre había mentido sobre los orígenes de su primera hija? Una que no era ni remotamente tan inocente. Le pregunté a la mujer si alguna vez había conocido a la primera esposa de su esposo, y ella dijo que no, que había fallecido poco después de dar a luz a su hija, y que su esposo había afirmado que el recuerdo era tan doloroso que prefería no recordarlo. Eso fue lo que me llevó a investigar un poco sobre el pasado del padre, solo para ver si había algún registro de adopción a su nombre, pero no había un solo documento con el nombre del supuesto padre en el sistema. Luego volví a la madrastra y le pregunté si había guardado algún documento antiguo de su esposo, particularmente algo con su número de seguro social. Ella dijo que no había mucho en cuanto a documentación, pero que tenía su número de seguro social anotado en algún lugar. Pensó que podría necesitarlo durante el proceso de división de la herencia de su esposo fallecido, pero resultó que no lo necesitaba, y estaba encantada de dármelo. Una vez que tuve su número de seguro social, pude ingresarlo en las bases de datos estatales de adopción, y si resultaba una coincidencia con él adoptando a una niña de la edad de Jane Doe, entonces mi teoría volvía a estar en marcha. Pero frustrantemente, no resultó ninguna coincidencia. Sin embargo,
Durante el proceso de investigación del número de seguro social, descubrí algo que abrió el caso de par en par. El número de seguro social no coincidía con el nombre del padre desaparecido, sino que aparecía un nombre completamente diferente cuando lo ingresé en el sistema informático del Estado. Sabía que estaba tras algo importante en el momento en que apareció un nombre diferente, pero este nombre tampoco coincidía con ningún registro de adopción en el Estado. Sin embargo, el nombre tenía un historial criminal adjunto a él, y aunque era muy breve, era muy significativo para la investigación. El historial criminal incluía un cargo de exposición indecente y un cargo de intento de secuestro de un menor. Según mi línea de tiempo, este tipo cumple solo 6 de una sentencia de 11 años por intento de secuestro, y luego simplemente desaparece. Luego, aproximadamente un año después, un hombre que coincide con su descripción física exacta aparece al otro lado del país con una niña pequeña, diciendo a todos que es su hija biológica. Me aseguré de ver algunas fotos del padre desaparecido también, y era una coincidencia exacta con las fotos de la ficha policial de nuestro pedófilo. Hablé extensamente con la madrastra sobre la forma en que desapareció su hijastra, y ella me dijo que no fue algo de la noche a la mañana. La relación de la hijastra con su padre se había deteriorado dramáticamente en los últimos meses antes de que desapareciera, así que al principio se creía que simplemente había huido de casa. Tenía 18 años recién cumplidos en ese momento, y dado que era una adulta legal, era libre de hacer lo que quisiera. Su padre afirmó que estaba intentando traerla de vuelta a casa, pero eventualmente el contacto con ella comenzó a disminuir antes de cesar por completo. La madrastra mencionó lo difícil que fue convencer a su esposo de presentar un informe de persona desaparecida. Dijo que reportarla como desaparecida se sentía como una derrota para él, que reconocer que ella estaba en peligro lo hacía sentir como si hubiera fallado como padre. Le tomó muchos meses ceder, pero eventualmente presentaron un informe en el departamento de policía de Hattiesburg. El movimiento pareció destrozarlo y alrededor de 6 meses después, abandonó a su esposa y a su hija menor, dejando solo una nota que decía: «Lo siento». Le pregunté cuándo fue esto, si podía recordar la fecha de la partida de su esposo. Me dijo que fue en agosto de 1993, el viernes 13 para ser exactos. Lo recordaba como si fuera ayer y, en los segundos después de mencionar la fecha, sentí que un pensamiento me golpeaba entre los ojos como una bala de realización con punta de diamante. El cuerpo de Jane Doe fue encontrado el sábado 14 de agosto de 1993, al día siguiente de la misteriosa partida del esposo de esta mujer. Fue él quien la hizo desaparecer, él quien la mató y él quien arrojó su cuerpo al costado de la carretera. Salí de la casa de esa mujer con una cara de póker que podría haber rivalizado con la de un profesional millonario. La corazonada de que su esposo desaparecido había asesinado a su hijastra, un movimiento motivado por la presentación del informe de persona desaparecida, me dio una de las corazonadas más fuertes que había sentido en toda mi carrera en la aplicación de la ley, pero en el momento en que me dijo la fecha de su repentina partida, simplemente no pude decirle lo que realmente pensaba. Ella tenía toda una narrativa trágica construida alrededor de su familia, una que venía con una cruz que tenía que cargar a donde quiera que fuera, y no podía soportar agregarle más peso a esa carga. Si ella debía descubrir la verdad, debía ser a través de los canales adecuados y basarse en resultados judiciales concretos, no en lo que en ese momento seguían siendo teorías a medio coser tan complicadas que me sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. ¿Y cómo empiezas a decirle a alguien que su esposo se casó con ella bajo una identidad falsa, que su llamada hija podría haber sido una víctima de secuestro, y que no solo él era un sospechoso potencial en su desaparición, sino también en su eventual asesinato? Creo que solo una de esas cosas sería suficiente para enviar a una mujer como esa a un estado de catatonia inducida por el shock, pero todas juntas podrían matar a una persona si la cogías en un mal momento. Dado que no tenía sospechosos viables, no tenía sentido llevar ninguno de mis hallazgos al fiscal del distrito, pero había mucho sentido en llevar lo que había encontrado a la Unidad de Crímenes Mayores del MBI, así como a varias otras organizaciones, incluyendo el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Centro Nacional de Información Criminal y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Si estábamos potencialmente ante una búsqueda nacional de un fugitivo,
Había solo un límite en lo que las autoridades estatales podían hacer, y si el padre había huido del país, entonces estaba totalmente fuera de nuestras manos. Después de eso, simplemente volví a cerrar el caso. Lo coloqué de nuevo en la pila con todos los demás casos sin resolver, y luego continué tratando de encontrar uno que resultara en una condena real, y no solo una entrada en la lista de los más buscados del FBI. La unidad de casos sin resolver se creó para cerrar casos y obtener resultados, idealmente en casos donde los investigadores estuvieran a solo unos metros de hacer el touchdown. Todo lo que podía hacer era esperar que alguien en la cadena federal se interesara lo suficiente como para encontrar a nuestro sospechoso, extraditarlo de vuelta a Mississippi y luego llevarlo a juicio por asesinato. Pero hasta la fecha, eso no ha sucedido. Trabajé en muchos más casos, algunos buenos, algunos malos, pero nunca volví a escuchar nada sobre Jane Doe del condado de Marshall, y nunca compartí mis pensamientos o sentimientos con su madrastra. Como dije, no se sentiría bien poner ese tipo de peso sobre ella, especialmente cuando todo se reducía a teorías. Trabajo en el Centro de Información Criminal del Estado ahora, haciendo algo mucho más lento y mucho menos agotador que trabajar en casos antiguos sin resolver. Extraño mi tiempo con la unidad. Parecían los buenos tiempos antes de darme cuenta de que realmente eran los buenos tiempos. Pero no extraño casos como el de Jane Doe porque es imposible extrañar algo que tienes que dejar atrás. Tiene que desaparecer o cambiar de alguna manera. Pero la vida de Jane Doe, su muerte, su historia, siempre estarán conmigo. He aceptado eso ahora y aunque me gustaría ver a su asesino llevado ante la justicia antes de volver a Dios, también he aceptado que para algunas personas la justicia es un lujo del que simplemente nunca podrán disfrutar. Mi nombre es Andrew. Soy de Widnes, en el noroeste de Inglaterra, y soy un gran fanático del canal, especialmente de los videos de crímenes reales que suben de vez en cuando. Estoy realmente interesado en el tema de la criminalidad, y aunque nunca he trabajado en el servicio de policía, he estado involucrado en investigaciones de seguridad privada durante los últimos 22 años. Verán, aquí en Inglaterra no necesitas tener experiencia en la policía para convertirte en investigador privado. Todo lo que tienes que hacer es obtener una licencia de la Autoridad de la Industria de Seguridad, asistir a los cursos de capacitación relevantes y listo. Eres libre de comenzar a ejercer como investigador privado con licencia completa. No me malinterpreten, había considerado convertirme en oficial de policía durante bastante tiempo, pero cuando llegó el momento, las horas antisociales y los salarios sorprendentemente bajos me hicieron considerar muchas otras opciones. Trabajé en trabajos esporádicos durante unos años, simplemente pensando en lo que quería hacer con mi vida, y a finales de mis 20 años, se me ocurrió la idea de dedicarme a las investigaciones privadas. Mi primer trabajo fue esencialmente un aprendizaje mal pagado de 12 meses, pero como mi ingreso estaba complementado por el Departamento de Trabajo y Pensiones, no era como si tuviera que ahorrar cada centavo para salir adelante. Utilicé esos 12 meses para avanzar en mi conocimiento del oficio, y mi jefe era un ex miembro del Departamento de Investigación Criminal, lo que significaba que tenía una enorme cantidad de habilidades y experiencia para transmitir. Principalmente lo acompañaba durante ese primer año, ayudando con el lado administrativo de las cosas, haciendo pequeños recados y preparando muchas tazas de té. No era muy práctico al principio, pero al final de los 12 meses me trataban como un miembro capaz del equipo de investigaciones, lo que llevó a una oferta de trabajo formal al final del aprendizaje. No confiaron inmediatamente en mí para asumir casos por mi cuenta. Aún operaba como parte del equipo y principalmente bajo la guía directa de investigadores más experimentados. Pero a medida que continuaba ese proceso de aprendizaje, la confianza que depositaban en mí crecía y crecía hasta que finalmente llegó el momento de comenzar a trabajar en casos por mi cuenta. En los años que siguieron, trabajé en muchos casos muy deprimentes y muy estresantes. También trabajé en mi parte justa de casos que describiría como aburridos. Pero de todos ellos, solo hubo uno que realmente me asustó, y estoy hablando de un miedo propiamente dicho, no solo un poco de ansiedad. Ese caso es el que estoy a punto de contarles. Un día, la empresa para la que trabajaba recibió una llamada de una mujer cuyo hijo adulto había estado desaparecido durante casi un año.
Originalmente había desaparecido durante unos 4 meses. Luego su madre recibió un mensaje de texto desde su teléfono diciendo que estaba bien, pero que quería un nuevo comienzo en otro lugar. Dijo que lo sentía por preocupar a la gente, pero que era algo que tenía que hacer y que se pondría en contacto cuando pudiera. La mujer dijo que sabía que su hijo había pasado por una etapa difícil, pero que estaba devastada por la noticia de su partida repentina e inesperada. Tampoco era completamente fuera de lo común. Había huido de casa cuando era adolescente para intentar vivir con su padre biológico, pero volvió a casa de inmediato cuando vio la realidad de cómo vivía. También había huido para dormir en el colchón extra de un amigo cuando era un adolescente más joven, así que no es que escapar fuera completamente fuera de lugar para él. El problema surgió cuando su madre intentó llamarlo para hablar por teléfono. Al principio, dijo que entendía que no quisiera hablar porque él dijo que el sonido de su voz lo haría demasiado emocional. Pero luego, con el tiempo, su negativa a hablar por teléfono se volvió muy sospechosa. Para entonces, ya había estado en contacto con la policía, y su hijo estaba oficialmente como persona desaparecida cuando se puso en contacto. Pero cuando ella informó a la policía que había estado en contacto con su hijo, lo sacaron del registro de personas desaparecidas. Pero la madre se adelantó. Estaba tan ansiosa por compartir las buenas noticias que no pensó en hacer el trabajo necesario para confirmar que realmente era su hijo, y para cuando se dio cuenta de que algo raro estaba sucediendo, tuvo que ponerse en contacto nuevamente con la policía, que para entonces parecía convencida de que todo era un drama familiar. Tuvo que llamarlos media docena de veces, solo para que volvieran a presentar el informe de persona desaparecida, y aún así, claramente no la tomaban muy en serio. Pasaron meses para que la policía volviera a ponerse en contacto con ella, y cuando lo hicieron, dijeron que el teléfono de su hijo había emitido señales desde algunas torres móviles en la zona, y había comenzado a hacerlo algunas noches a la semana, alrededor de 4 meses después de su desaparición. A la madre se le mostró en el mapa dónde estaba esta área, y se le preguntó por qué razón pensaba que su hijo estaría en esa área, y ella no tenía idea. La policía entonces fue a buscar alrededor de esta área, y encontraron que era un pequeño cruce con algunas tiendas y un pub. Los oficiales preguntaron a los clientes de cada lugar si habían visto al chico, y aunque las personas en las tiendas de kebab y apuestas no tenían idea de quién o dónde estaba, algunos de los clientes del pub dijeron que lo habían visto en el bar algunas veces en el pasado. No tenían idea de cuándo, solo dijeron que les parecía familiar y que definitivamente lo habían visto sentado en el bar bebiendo una pinta de cerveza de vez en cuando. Esto era una buena noticia en la superficie, pero como bien dijo la policía, el hijo de la mujer no sería sacado del registro de personas desaparecidas hasta que alguien tuviera contacto físico cara a cara con él. Conseguir que se comunicara por teléfono sería ideal, pero aún así no descartaba la posibilidad de que estuviera en peligro de alguna manera. La esclavitud moderna sigue siendo una realidad en las ciudades del Reino Unido, y puede que no sea tan obvia como uno podría esperar. Así que incluso si su hijo le aseguraba que estaba bien, la policía le dijo a la madre que siguiera enviando mensajes de texto e intentando llamarlo, hasta que su hijo revelara su ubicación, y mientras tanto, los oficiales del equipo de personas desaparecidas seguirían buscándolo. Pero pasó más y más tiempo y no parecían tener resultados. Al final le dijeron a la mujer que, aunque el caso de su hijo obviamente permanecería abierto con su foto y perfil en su sitio web, la policía desviaría recursos de la búsqueda de su hijo. No abandonaban el caso, ni mucho menos, pero el hecho era que había casos más urgentes que necesitaban su atención inmediata. Uno del equipo de personas desaparecidas revisaría el caso de vez en cuando, pero aparte de eso, solo podían hacer tanto. Y ahí es donde entré yo en la situación. Cuando mi jefe me asignó el trabajo de rastrear al hijo de esta mujer, como el último lugar donde parecía haber sido visto era el pub que mencionó la policía, pensé que sería mejor comenzar allí para poder hablar con algunos de los clientes. No estoy muy seguro de lo que esperaba, para ser honesto. Solo sabía que era un pub. Pero déjenme decirles, hay pubs familiares, pubs de viejos y luego hay pubs como el que tuve que visitar cuando estaba trabajando en este caso. Y no son el tipo de lugar al que llevarías a tus hijos para el almuerzo del domingo. He estado en unos cuantos pubs sospechosos en mi tiempo, pero este se llevaba la palma. Al parecer, la policía le había dicho a la madre del chico que las personas que bebían en el pub eran muy cooperativas,
pero cuando lo visité me di cuenta de que debían haber estado en su mejor comportamiento. Primero, en el momento en que entré en el pequeño patio, este grupo de 4 chicos que estaban afuera fumando dejaron de hablar, se giraron para mirarme, y luego me estudiaron en silencio y cuidadosamente mientras pasaba. Les di un rápido, ¿todo bien, chicos? Pero no respondieron al saludo, simplemente siguieron observándome de manera intimidante mientras abría la puerta del pub y entraba. Dentro del pub casi se repitió la misma escena. No exactamente un momento de «se detiene la música», donde todos se giran para mirarte, pero sentí suficientes ojos observándome como para sentirme un poco nervioso mientras me acercaba al bar y pedía una limonada. La primera cosa que la camarera me preguntó fue si era policía, y en justicia, no solo ordené como uno, sino que también me veía como uno, ya que estaba vestido con mi traje de trabajo. Le dije que no era policía, pero que estaba allí para hacer algunas preguntas si tenía tiempo para hablar. No parecía muy complacida con esta respuesta, pero dijo que ayudaría en lo que pudiera. Le mostré la foto del chico que estaba buscando y después de estudiarla por un segundo o dos, me dijo que sí, que lo reconocía, pero que no lo había visto en unos meses. Sin embargo, añadió que no era la única camarera que trabajaba allí, y que las otras podrían haberlo visto más recientemente que ella. Después de eso, comencé a recorrer el pub, hablando con individuos o grupos, y no teniendo mucha suerte. La mayoría dijo que no tenían idea de quién era el chico. Otros dijeron que les parecía familiar, pero no podían recordar cuándo había estado allí o cuál era su nombre. Agradecí a todos por su tiempo, incluso a los que me dijeron que me fuera o se burlaron de mí, y finalmente llegué a una gran mesa con 5 hombres, y afortunadamente parecían dispuestos a ayudar. Todos parecían tener entre 40 y 50 años, el tipo de hombres de clase trabajadora que esperarías ver en cualquier tipo de pub, solo que había algo diferente en este grupo. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando entré, y casi todos los demás en el pub estaban vestidos con sus uniformes de trabajo sucios, como constructores o pintores, o con ropa muy casual como chándales o ropa de entrenamiento, que tiende a ser el uniforme de la clase trabajadora del norte. Pero los hombres sentados alrededor de la mesa más grande, casi todos llevaban ropa de lujo de diseñador. Stone Island, Barbour, Moncler y Saint Laurent. Todos llevaban cosas así, como decirlo, sospechosamente caras teniendo en cuenta el lugar donde estaban bebiendo. No era exactamente obvio y a ojos no entrenados o poco familiarizados con la moda, podría no haber sido perceptible, pero yo sí lo noté y captó mi interés de inmediato. No dije nada sobre su ropa, simplemente les mostré la foto del chico desaparecido y les pregunté si lo habían visto o si lo conocían, y lo conocían bien, pero solo de oídas. Uno de los hombres dijo algo así como: «Mira, amigo, no quiero delatar a este chico, pero estaba metido en todo tipo de drogas y siempre se metía en problemas. Si desapareció, probablemente le debía dinero a alguien y esa persona probablemente sea un traficante de drogas. Encuentra al traficante y encontrarás al chico, así es como lo veo yo». Y el resto de los hombres parecían estar de acuerdo con esto, aunque no hablaban tanto como el hombre más bajo con el jersey de Stone Island y el cabello sal y pimienta, cuyos amigos parecían contentos de dejarlo hablar por ellos. Entonces pregunté si el chico desaparecido había estado en el pub en las últimas semanas y dijeron que no, pero hice un seguimiento preguntando si alguien lo había visto en el pub en la fecha exacta en la que su proveedor de telefonía móvil había confirmado que estaba en la zona. Dijeron que no lo habían visto en esa fecha y lo recordarían porque fue un sábado, y habían estado en el pub todo el día. Después de responder a mis preguntas, les agradecí, y luego me senté en una mesa libre para terminar mi bebida, mientras continuaba observando discretamente a la gente. Una de las otras cosas que noté sobre el pub fue que las visitas al baño eran muy frecuentes, y aunque eso podría no ser inusual en un lugar que vende alcohol, ver a chicos yendo al baño en pares era una señal clara de que había uso de drogas ocurriendo. Pero en contraste con todas las personas entrando y saliendo del baño, y luego saliendo con un aspecto como si acabaran de chupar el jugo de una batería de coche, el grupo de 5 hombres bien vestidos no se movía. La única vez que interactuaron con alguien fue cuando un chico de aspecto rudo se acercó a ellos. Les preguntó algo en voz baja y luego recibió una serie de miradas intensas del grupo antes de parecer disculparse y alejarse. Después de hablar con todos los que pude, me senté en el bar observando a la gente de manera discreta,
hasta que terminé mi limonada y luego salí del pub agradeciendo a la camarera. Pero al salir, justo cuando llegué al área de fumadores en el frente, una mujer me pidió un cigarrillo. Le dije que no fumaba y luego me pidió cambio, pero en lugar de rechazarla le pedí que caminara conmigo para poder sacar dinero de un cajero automático para darle. Mientras caminábamos, me preguntó si quería algún negocio, y para aquellos que no lo saben, esa es una frase que las trabajadoras sexuales utilizan para preguntar a posibles clientes si les gustaría comprar sus servicios. Y esto puede sonar un poco insensible de mi parte, pero en el segundo que escuché eso, supe que iba a poder obtener información de ella. Definitivamente también era usuaria de drogas duras como heroína y crack, no solo un poco de marihuana como la que apestaba el interior de ese pub, y eso significaba que me diría cualquier cosa que le preguntara si eso significaba conseguir suficiente dinero para un arreglo. Recuerden que tienes que dejar claro que si te dan información precisa, habrá más dinero para ellos en el futuro, y que verificarás todo lo que te digan para asegurarte de que son una fuente confiable. Un adicto diría cualquier cosa para conseguir dinero para drogas, pero la perspectiva de obtener más y más dinero de ti en el futuro, eso pone una lengua mucho más honesta en sus bocas. Créanme. De todos modos, le dije todo eso y le dije que le daría 20 libras en ese momento, y otras 20 si descubría que la información era confiable. Si se sentaba en ese pub, observaba y escuchaba, y luego me contaba todo lo significativo que había visto y oído. Le daría aún más dinero si esa información resultaba ser confiable, y así sucesivamente. Obviamente, estaba encantada con la perspectiva, y respondió a todas mis preguntas iniciales con esto que me dijo. Mis primeras sospechas de que los 5 hombres bien vestidos eran jugadores importantes en la escena local de las drogas eran correctas, aunque ellos nunca hacían el trabajo de venta directa. Eso lo dejaban a algunos subordinados que también rondaban el pub. El chico desaparecido solía entrar y comprar drogas, y la última vez que la chica adicta lo había visto, algún tipo de pelea o discusión había tenido lugar entre él y uno de los traficantes de nivel medio. Le pregunté si alguna vez había mencionado esto a alguien más y dijo que no. La única otra persona que había preguntado había sido un policía, y ella estaba en el pub en ese momento. Así que se quedó callada y afirmó que no había visto al chico desaparecido. Como pueden imaginar, esto fue un gran hallazgo. Nadie había mencionado que el chico desaparecido había tenido algún tipo de desacuerdo con alguien antes, y como cualquier detective que se precie te dirá, las personas como esa, es decir, personas con las que han tenido discusiones, son exactamente el tipo de personas con las que quieres hablar después de que una persona desaparece. El único problema era que ya había estado olfateando por allí una vez y podía decir que las personas no actuaban de manera tan natural como lo harían si no estuviera allí para verlas. Había arruinado mi tapadera, básicamente, lo que en cualquier otra situación podría haber sido un gran error. Pero tenía a mi topo en el interior, mis ojos y oídos, y solo tenía que esperar que la información que ella me proporcionara fuera tan precisa como esperaba. Tomé su número de teléfono, le dije lo que tenía que hacer y luego me mantuve en contacto con ella por mensaje de texto durante los días siguientes. Ella sabía cuál era su trabajo, y le pasé una instrucción crucial. No hagas preguntas sobre el chico que desapareció. No hagas preguntas en absoluto. Todo lo que necesitaba hacer era mantener los oídos abiertos y observar cualquier comportamiento inusual o sospechoso. Cuando nos separamos, no planeaba ponerme en contacto con ella durante un par de días, ya saben, para dejar que se acumule algo de información. Pero solo unas pocas horas después me llamó. Me dijo que los hombres bien vestidos habían estado hablando de mí. No dijeron mucho, pero sí estaban hablando de mí. Le pregunté qué se había dicho y me contó exactamente lo que había sucedido en la última media hora antes de que el pub cerrara por la noche. Otra persona bien vestida había entrado y se unió a los demás para una rápida pinta. Mi topo estaba en el bar, sentada de lado para no llamar la atención, pero estaba escuchando todo lo que decían. Cuando la persona más reciente se sentó, hubo un breve intercambio de saludos y luego uno de ellos dijo en voz baja, «Hay un tipo haciendo preguntas sobre ya sabes quién», y el recién llegado preguntó, «¿Se mantiene la historia?». Entonces uno de los otros simplemente asintió y eso fue todo. Cambiaron de tema. Después le pregunté si dijeron algo más el resto de la noche y mi topo dijo que no. Así que, aunque agradecía la información, no me servía de mucho,
aparte de confirmar mis sospechas de que estaban involucrados de alguna manera en la desaparición del chico. La chica pidió más dinero y le dije que le daría algo, pero solo en unos días para que tuviera la oportunidad de escuchar más cosas, y ella estuvo de acuerdo, pero dijo que quería una compensación adecuada por su tiempo, a lo que accedí a regañadientes. Unos días después, la llamé con la esperanza de que tuviera algunos datos más jugosos para contarme, pero para mi profunda decepción, no tenía ninguno. Básicamente, me dijo que había estado haciendo su mejor esfuerzo. Había seguido mi regla de no hacer preguntas ella misma, pero no había oído nada relacionado con el caso de la persona desaparecida que estaba investigando. Como dije, estaba decepcionado, pero le dije que si lograba escuchar algo, aún estaba bienvenida a llamarme. Pero eso no era lo que ella quería escuchar. Empezó a contarme una historia triste sobre cómo necesitaba dinero, cómo podría haber estado ganando dinero, pero en su lugar había estado sentada en el pub actuando como espía para mí. Y tenía razón. Si no le estaba dando dinero para drogas, estaría ganando dinero para ellas en otro lugar. Así que, aunque no fue muy ético de mi parte, arreglé para encontrarme con ella para darle algo de efectivo. Unas horas más tarde, estoy sentado en el aparcamiento de un Aldi esperando que aparezca esta chica, y cuando lo hace, está muy contenta de verme. Le di 50 libras, le dije que siguiera haciendo un buen trabajo y luego le dije que la llamaría en unos días. En ese momento, aprecié el hecho de que era brutalmente honesta conmigo. Podría haber inventado algo fácilmente solo para obtener más dinero, pero no lo hizo. Y justo cuando estaba a punto de salir de mi coche le dije eso mismo. Le mencioné que habría un bono para ella si encontraba algo particularmente jugoso, y luego, en lugar de abrir completamente la puerta del coche y salir, la cerró de nuevo y se giró hacia mí. Empezó a decirme que había algo que había notado en los últimos días, pero que era tan pequeño que no creía que valiera la pena mencionarlo. Le recordé que no inventara nada y juró que no lo estaba haciendo, así que le pedí que continuara. Dijo que el tipo con el jersey de Stone Island, el que había hecho todo el hablar, el más bajo de todos con el cabello sal y pimienta, siempre tenía 2 o 3 teléfonos con él, como suelen hacer los traficantes de drogas. Pero, sin importar qué teléfono usara, siempre era uno de última generación, tipo iPhone o Samsung, y no tenía problemas para usarlos en público. Dijo que a veces hablaba por uno y luego escribía mensajes en el otro, tan tranquilo como si nada. Pero entonces, el día anterior, lo había visto usando un viejo teléfono plegable, y estaba inusualmente reservado al hacerlo. Obviamente esta era una información crucial. Alguien estaba actuando de manera inusual y estaba tratando de ser sutil al respecto también. La chica dijo que no lo habría notado si no le estuviera pagando literalmente para observar a la gente a escondidas, y que no creía que un teléfono nuevo valiera la pena mencionarlo, hasta que vio cómo actuaba el tipo al usarlo. Le recordé que este era exactamente el tipo de información que quería saber, y luego le di un poco más de dinero además de eso, después de que ella me asegurara que estaba diciendo la verdad. En el camino a casa comencé a unir las piezas. Me di cuenta de que había una muy buena posibilidad de que el viejo teléfono plegable perteneciera a mi persona desaparecida, y que el traficante lo había estado usando para engañar a la madre, haciéndole pensar que su hijo estaba vivo y bien. Si fuera un policía, podría obtener una orden, entrar en el pub y registrarlo en el acto, pero no había absolutamente ninguna manera de que pudiera hacer eso como investigador privado. Así que, en su lugar, tuve que pensar fuera de la caja. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con la madre del chico desaparecido y preguntarle si su hijo se había puesto en contacto con ella en los últimos días. Dijo que no había sabido de él en semanas y que aún se negaba a contestar cualquier llamada telefónica. Pero desde mi punto de vista, el traficante podría haber estado usando el teléfono de baja tecnología del chico desaparecido para asegurar a otras personas, por ejemplo, amigos y otros familiares, que no necesitaba ser buscado. Básicamente, aún pensaba que estaba en algo importante, así que dejé de afeitarme durante una semana, saqué ropa mucho más casual y decidí comenzar a visitar el pub de vez en cuando para observar a los traficantes sospechosos bien vestidos en su mesa de 5. Tenía los números del chico desaparecido desde mucho tiempo atrás, cuando tomé el caso por primera vez, y traté de llamarlo yo mismo unas cuantas veces, pero una de 3 cosas solía pasar. O el teléfono no sonaba en absoluto, sonaba hasta llegar al buzón de voz, o alguien lo rechazaba activamente.
Pero esto me dio una idea. De vez en cuando pasaba por el pub con mi ropa civil, una gorra de béisbol y mi barba descuidada, y me sentaba de manera discreta en una esquina observando la mesa de los traficantes. Solo lo hacía durante las horas pico para no llamar demasiado la atención sobre mí mismo, pero cada vez que lo hacía, sacaba mi teléfono, abría el número del chico desaparecido y lo llamaba mientras observaba encubiertamente la mesa de los traficantes. Debo haber hecho esto 5 o 6 veces, con cada llamada yendo directamente al buzón de voz, pero luego, una noche, el teléfono realmente comenzó a sonar. No tenía el teléfono justo en mi oído, lo tenía fuera de la vista, pero podía ver que seguía diciendo llamando en lugar de conectando y yendo al buzón de voz. Entonces miré hacia la mesa de los traficantes, y he aquí, el tipo más bajo con el cabello sal y pimienta se mete la mano en el bolsillo. Mira algo guardado allí fuera de la vista, y cuando miré mi móvil, la llamada había ido al buzón de voz. La pantalla había pasado de llamando a el pequeño reloj que cuenta cuánto dura una llamada telefónica, así que colgué la llamada y luego intenté de nuevo. Y una vez más, el tipo más bajo se mete la mano en la chaqueta, pero esta vez, saca algo del bolsillo en lugar de solo mirarlo y luego, al igual que yo, sostiene el teléfono justo debajo de la mesa fuera de la vista, y luego lo vuelve a meter en su bolsillo. No solo mi segunda llamada había sido rechazada, sino que la tercera no conectó en absoluto. Había apagado el teléfono del chico desaparecido justo delante de mí. Un minuto más tarde estaba sentado en mi coche tratando desesperadamente de ponerme en contacto con la detective a cargo de la investigación policial. Tenía su móvil de trabajo y sabía que trabajaba los fines de semana, pero esto era a las 8:30 de la noche de un sábado, así que todo lo que obtuve fue su buzón de voz también. Le dejé un mensaje diciendo que tenía algo muy importante de qué hablarle, y que me pondría en contacto con ella nuevamente el lunes por la mañana, para asegurarme de que la atraparía. Ella me devolvió la llamada la tarde siguiente, y cuando lo hizo, le conté todo lo que había visto en el pub. Luego le dejé muy claro mi teoría. Algo terrible le había pasado al chico desaparecido, y ese traficante en particular estaba usando su teléfono para convencer a la gente de que estaba vivo. Los informes de que había sido visto en el pub después de su desaparición eran falsos, y habían sido emitidos por los responsables de su desaparición, y con toda probabilidad, de su asesinato. La detective sabía sobre el uso de drogas del chico desaparecido, pero de alguna manera el primer grupo que investigó no había unido los puntos en cuanto a su desaparición, y aquellos que estaban usando el pub como base de operaciones. El pub había sido tratado como un lugar donde la policía podría encontrar al chico desaparecido cuando, en realidad, era el mismo lugar donde había desaparecido. Honestamente sentí que había resuelto el caso, y al principio, la detective pareció encontrar lo que había descubierto muy convincente. Pero luego, 3 semanas después, la llamé de nuevo para ver cómo progresaban las cosas y no se habían movido ni un centímetro. La policía no estaba preparada para actuar contra un tipo solo porque poseía un viejo teléfono plegable, especialmente cuando el chico desaparecido podría haberlo intercambiado por drogas antes de su desaparición. También me dijo que, si el tipo estaba pretendiendo ser el hijo desaparecido de esa mujer, era una cosa extremadamente cruel de hacer, pero no había ninguna ley en el país en contra de eso. Ni siquiera constituía acoso, ya que el tipo obviamente no estaba haciendo intentos sostenidos para contactar a la madre del chico desaparecido, y a menos que intentara estafarla con dinero o algo por el estilo, no había ninguna posibilidad de acusarlo de fraude. El tipo era un canalla, no había duda de eso. Se estaba beneficiando de la miseria de los demás, pero eso no lo ponía en el radar de personas desaparecidas ni de la policía, al menos no por el momento. Se sentía como un golpe en el estómago, todo ese trabajo descartado como si fuera alguna teoría descabellada que simplemente había sacado de mi mente. Las personas involucradas en la desaparición del chico, ya fuera asesinato, detención ilegal o simplemente amenazándolo para que desapareciera, estaban sentadas allí en ese pub sucio día tras día, y era una completa injusticia. En un mundo ideal, la policía podría simplemente voltear sus casas de cabeza, encontrar el teléfono y cualquier otra evidencia que los vinculara con la desaparición del chico, y luego tirarles el libro encima. Pero, tristemente, ese no es el mundo en el que vivimos. En cambio,
Vivimos en un mundo donde tuve que darle a una madre aterrorizada mi evaluación honesta, y fue una que la dejó completamente desolada. No le dije que pensaba que su hijo estaba muerto, solo que estaba seguro de que algo malo le había sucedido, y que los hombres bien vestidos en el pub eran de alguna manera responsables. Ella me agradeció entre lágrimas y luego nuestro tiempo trabajando a su servicio llegó a su fin. De todos los casos en los que he trabajado, ese es el que más me ha marcado, y me gusta pensar que es obvio por qué. Estuve tan cerca, tan condenadamente cerca de averiguar qué le pasó a ese chico. Y el hecho de que tuvimos que detenernos donde lo hicimos y alejarnos, esperando que la policía hiciera algo, me hizo sentir tan frustrado, que en ese momento quería arrancarme el pelo. Todavía me enoja pensar en eso, incluso después de todos estos años, y espero que tal vez, solo tal vez, lea sobre ello en el periódico o lo escuche en las noticias. Sé que no recibiré ningún crédito si la policía finalmente resuelve ese caso, pero no estoy pidiendo ninguno. Solo espero que algún día la madre del chico desaparecido obtenga las respuestas que tanto merece. Primero que nada, soy Terry, y soy de un lugar llamado Pleasant Prairie en Wisconsin. He sido suscriptor desde hace mucho tiempo, desde que hacías historias de turnos de noche. Me encantan tus videos y siempre he querido contribuir de alguna manera. Simplemente nunca me había sucedido nada lo suficientemente aterrador como para justificar escribirlo. No me malinterpretes, estoy muy agradecido por eso, pero siempre me sentí un poco culpable por escuchar tantas historias de otras personas sin nunca ofrecer una propia. Pero entonces se me ocurrió una idea. Si no tenía ninguna experiencia propia para contar, simplemente escribiría sobre la experiencia de otra persona. No fui de puerta en puerta pidiendo a la gente que me contara sus experiencias más traumáticas y aterradoras. Solo me dije que esperaría la oportunidad adecuada. Si alguna vez escuchaba una historia o anécdota que valiera la pena enviar, pediría permiso a la persona, tomaría tantas notas como fuera posible, y luego la enviaría, con la esperanza de que la historia apareciera en un video algún día. Bueno, mi plan finalmente se hizo realidad esta pasada Navidad, cuando un viaje para visitar a algunos familiares lejanos resultó en un encuentro casual con un primo mayor con el que estoy relacionado por matrimonio. Tengo una familia extensa muy grande, y no seré tan prolijo como para darte todo un árbol genealógico, pero aún así ocasionalmente conozco a familiares por primera vez. Una tía lejana y yo estábamos hablando cuando me presentó a un primo segundo mucho mayor, 2 veces removido. Digo primo, pero el tipo era lo suficientemente mayor como para ser mi abuelo, aunque supongo que por las leyes de los árboles genealógicos técnicamente era mi primo. Para simplificar las cosas y por mi propia cordura, lo llamaré mi tío. Le dije hola, y luego, mientras me presentaba, mi tía tuvo un momento de iluminación y le dijo a mi tío que estaba interesado en los asesinos en serie y cosas por el estilo. Pensé que era una forma rara de presentarme, así que le lancé una mirada a mi tía como para decirle, ¿por qué mencionaste eso? Es verdad que tengo interés en el crimen verdadero, pero resulta que mi tío también, porque durante 50 años había trabajado como patrullero estatal en Wisconsin y luego como investigador privado justo antes de jubilarse. Creo que podría haber explotado de felicidad en ese momento. No tenía idea de que tenía algún familiar que fuera ex agente de la ley, así que estaba muy emocionado de hablar con él sobre su tiempo como patrullero. No se me ocurrió de inmediato que tal vez podría sonsacarle una historia o dos, pero para cuando comenzamos a hablar sobre algunas de las experiencias más memorables, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que reuniera el valor para preguntar, ¿cuál fue la cosa más aterradora o espeluznante que encontraste durante tu tiempo en la policía? Pregunté. Tenía la sensación de que lo que me iba a contar sería lo suficientemente intenso como para escribir una historia. Quiero decir, no dedicas medio siglo a algo como la policía y no te encuentras con algunas cosas muy desquiciadas en ese tiempo. Pero lo que procedió a contarme me asustó más de lo que podría haber imaginado y vino de un lugar completamente inesperado. Cuando le pregunté por primera vez, suspiró antes de que una expresión muy pensativa apareciera en su rostro, como si hubiera tantos incidentes que no pudiera elegir solo uno. Comenzó contándome sobre un par de accidentes automovilísticos graves que había visto
del tipo donde una familia feliz de 4 personas es aniquilada, mientras que el borracho que los lanzó al barranco en llamas sale caminando con solo unos cortes y moretones. Luego me contó sobre algunas escenas de asesinato que había tenido la desgracia de encontrarse, como el tipo que tenía los brazos clavados a una pared para que las personas de las que robó pudieran torturarlo hasta la muerte. Dijo que era lo peor que había visto, que le revolvió el estómago, pero la repulsión y, por extensión, el horror, son emociones muy diferentes al miedo, explicó. Mi tío dijo que cuando era patrullero estatal no había mucho que lo asustara. Dondequiera que iba estaba armado, y si alguna vez se metía en problemas, unas pocas palabras en su radio harían que un pequeño ejército apareciera con escopetas y rifles. Dijo que estaba aprensivo con los criminales violentos, pero podía defenderse, y lo más importante, tenía una placa y todo ese respaldo para disuadir a cualquiera de meterse con él. Y todo eso desapareció cuando se convirtió en investigador privado. Podía seguir armado, pero eso era todo lo que tenía, y si se metía en problemas, su única opción era llamar al 911 como un ciudadano privado, y esperar que algunos de sus antiguos compañeros llegaran a tiempo. Dijo que lo más cerca que estuvo de perder la vida fue cuando un esposo infiel se dio cuenta de que lo estaban vigilando, después de que accidentalmente tocó la bocina una noche mientras estaba de vigilancia. Su objetivo, que parecía ser una persona naturalmente paranoica, se agitó extremadamente al escuchar la bocina. Bajó con su pistola y la apuntó directamente a la cara de mi tío. Tuvo que jurar por su vida que estaba esperando a un amigo, que se había quedado dormido en su coche, y que accidentalmente había tocado la bocina al despertarse de nuevo. Lo que incidentalmente era más o menos lo que realmente había sucedido. Supongo que la verdad se mostró en su cara porque, tras un momento de claridad, el hombre bajó su arma y le dijo a mi tío que se largara antes de despertar a todo el vecindario. Estaba bastante seguro de que si el esposo infiel hubiera sospechado que era algún tipo de detective privado, le habrían disparado allí mismo. Las personas que creen que están siendo acosadas pueden volverse muy volátiles, y creo que habían estado molestando a ese oso en particular durante semanas antes del incidente con la pistola. Pero aún así, ese no fue el incidente que más asustó a mi tío. Lo que más lo asustó fue algo que sucedió cuando trabajaba como investigador privado. Dijo que justo después de su retiro, estaba tan aburrido que pensó que aún tenía unos años más de trabajo en él. Y como las compañías de investigación privada tienden a ofrecer salarios competitivos según la experiencia previa, pensó que podría engordar un poco su cuenta bancaria antes de pasar sus años de jubilación pescando en la costa o haciendo lo que quisiera hacer. Pero como ya mencioné, ciertos momentos de su breve carrera como investigador privado fueron mucho más aterradores que cualquier cosa que encontró en la patrulla estatal. En un momento dado, la familia de una víctima de asesinato sin resolver se acercó a la compañía para la que trabajaba. La víctima fue asesinada en el centro de Milwaukee en 1983 y luego su cuerpo fue arrojado desde un puente. Mi tío tomó el trabajo de reinvestigar el asesinato alrededor de 2013, así que había sido un caso frío durante casi 30 años en ese momento. El dueño de la compañía de detectives privados era un ex policía de Milwaukee, por lo que le dijo a mi tío que mencionara su nombre al pedir ver los archivos del caso, y eso aseguraría que no solo le dijeran que se fuera. Así que llamó a la policía de Milwaukee. Les pidió los archivos y, después de asegurarse de que no era solo un loco, el departamento de policía le aseguró que le devolverían la llamada una vez que encontraran los archivos. Pasaron unos días y no tuvo noticias de ellos. Luego esos días se convirtieron en una semana y luego en 2 semanas, y aún no había tenido noticias del departamento de policía sobre el archivo del caso. Al final, mi tío se impacientó y llamó al departamento nuevamente para preguntar cómo iba la búsqueda de los archivos. Logró ponerse en contacto con el oficial con el que habló primero, y después de hablar 1 minuto o 2 sin decir mucho, el oficial lo puso en espera y luego fue a buscar a su jefe. Mi tío se preguntaba cuál era el problema, y entonces un capitán de la policía de Milwaukee tomó el teléfono y le explicó que no podían encontrar el archivo al que se refería. Este capitán le preguntó a mi tío si estaba seguro de que estaba en contacto con el departamento correcto, y que estaba feliz de ponerlo en contacto con las personas adecuadas, si ese era el problema. Mi tío revisó algunas de sus notas, y luego respondió que no había ningún error, y que el archivo debería estar definitivamente en el departamento de policía.
y no en alguna oficina del sheriff en los condados circundantes. El capitán dijo que volverían a revisar y que le llamarían en unos días, pero nuevamente parecían olvidar completamente encontrar el archivo, y mi tío se vio obligado a llamar por tercera vez sobre este pequeño archivo de caso que debería haber sido muy fácil de encontrar. Y en esa tercera vez le dijeron algo bastante impactante. El departamento había perdido el archivo del caso de asesinato sin resolver, lo que significaba que mi tío no tenía más opción que esperar hasta que se encontraran antes de que pudiera ver el archivo del caso en este asesinato en particular. Tuvo que volver a su jefe y decirle que los policías habían perdido el archivo del caso, y su jefe transmitió esto a la familia a su vez. Sin el archivo del caso de su hija, la compañía tendría que comenzar una nueva investigación basada en un asesinato que ocurrió hace más de 30 años, lo cual, si no es obvio, podría ser completamente imposible o costaría a la familia decenas de miles de dólares en tarifas de investigación. Como puedes imaginar, la familia no estaba contenta de que la policía hubiera perdido el archivo del caso de su hija, y mi tío dijo que estaba bastante seguro de que comenzaron procedimientos legales contra el departamento, siendo un caso de «encuentren el archivo del caso de nuestra hija, o les quitaremos hasta los calzoncillos». Mi tío se dedicó a otros casos, y luego se retiró por completo unos años después. No mucho después de eso, leyó un titular en el Green Bay Gazette que decía algo como esto: «La policía de Milwaukee destruyó evidencia de ADN de asesinato». Me dijo que cuando vio el titular pensó para sí mismo: no hay manera de que hayan destruido evidencia, y mucho menos archivos de casos. Pero lo hicieron. En algún momento de los años 90, alguien en la cadena de mando de la policía de Milwaukee tuvo la brillante idea de destruir alrededor de 50 archivos de evidencia, porque necesitaban más espacio para almacenamiento. En resumen, en algún momento a mediados de los años 90, la policía de Milwaukee se quedó sin espacio para almacenar archivos de evidencia, así que tuvieron que programar la destrucción de varios archivos. Pero entonces, los únicos archivos que deberían haber sido marcados para destrucción eran archivos de casos resueltos, no de casos no resueltos. Pero entonces, de alguna manera, varios archivos de asesinatos no resueltos se destruyeron accidentalmente. Y lo que es peor, no tenían idea de qué archivos habían sido destruidos o cuántas cajas. Desde que estalló el escándalo a mediados de 2018, todos los responsables de la destrucción de la evidencia se habían retirado hace mucho tiempo. Pero la policía de Milwaukee estaba en contacto con todas las familias de las víctimas afectadas para ofrecer sus disculpas, y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente sombrías. Primero, su excusa para destruir archivos fue que no había más espacio. Pero luego, un montón de esas cajas de almacenamiento de cartón cuestan solo unos pocos dólares, así que ¿por qué necesitaban destruir archivos en primer lugar? La policía de Milwaukee ni siquiera se molestó en decirle a nadie que lo estaban haciendo, y cuando dieron esa excusa de que no tenían suficiente espacio, un tipo dijo que estaba asombrado por ello, y que era algo que siempre le molestó. Y a mi tío también le molestó cuando escuchó sobre eso por primera vez. Quiero decir, él tenía experiencia en la aplicación de la ley, recuerda, y sabía que cada departamento destruía viejos archivos de evidencia. ¡Demonios! Él mismo lo había hecho varias veces también, pero nunca sin un proceso cuidadoso de selección y revisión de los archivos que se marcaron antes de su eliminación. La idea de que pudieran destruir evidencia de un caso frío cuando tales casos sin duda serían reabiertos y reexaminados era una perspectiva muy aterradora. Por lo tanto, la idea de que los chicos en Milwaukee actuaran con tanta incompetencia que ni siquiera se molestaran en revisar lo que estaban haciendo era increíble, pero en el sentido más verdadero de la palabra. Yo también personalmente lo encuentro extremadamente sospechoso que la policía de Milwaukee simplemente no pareciera interesada en responsabilizar a los responsables. Entiendo que todos los altos mandos de la época en que se destruyeron los archivos tendrían más de 70 u 80 años o lo que sea, pero aún así, el departamento simplemente se encogió de hombros como si fuera un error honesto. Y para ser perfectamente franco, muchas personas, incluyéndome a mí, creen que no hubo nada honesto en eso. Tuvieron que seleccionar esos archivos de casos individualmente, y tuvieron que hacerlo a mano. No es como si accidentalmente seleccionaran eliminar todo, o algo así como hay peligro de hacer cuando se trata de bandejas de entrada de correo electrónico y cosas por el estilo. Tuvieron que elegir cada uno,
mirarlo y luego tirarlo en la pila marcada para ser destruida. Según lo que dijo mi tío, o tenían a personas trabajando para ellos que eran demasiado tontas para ser dejadas salir, o un montón de policías corruptos estaban marcando deliberadamente casos no resueltos para su destrucción. No sé si eso me hace un eterno optimista o un cínico podrido, pero simplemente no creo que haya personas así de tontas por ahí. Y realmente odio sonar como algún tipo de teórico de la conspiración, pero no puedo evitar pensar que los archivos de casos de asesinatos no resueltos seleccionados para su destrucción tenían algo en común, o al menos algo sobre ellos que alguien no quería que la gente supiera. Piénsalo. La evidencia de ADN se convierte en una cosa y luego, ¿qué crees? Un montón de archivos de casos desaparecen. Casi como si alguien no quisiera que su evidencia fuera examinada con una técnica nueva, novedosa, pero confiable. Al principio pensé que era una respuesta un poco extraña. Después de todo, mi tío había visto todo tipo de tragedias violentas y horribles, pero después de tener un tiempo para reflexionar sobre ello, creo que estoy de acuerdo con él. Los policías están supuestos a protegernos y creo que para la gran mayoría de ellos, eso es exactamente lo que quieren hacer cuando se levantan por la mañana. Pero la idea de que hay policías por ahí que no solo son ineficaces o incompetentes, sino que están activamente encubriendo a criminales peligrosos y violentos, eso es lo más aterrador que puedo imaginar. Vivo en un pequeño pueblo tranquilo en Estados Unidos. Mi nombre es Julieta y he vivido aquí toda mi vida. Nuestro pueblo, llamado Maplewood, es el tipo de lugar donde todos se conocen y nada malo parece suceder. Es un lugar pintoresco, con calles arboladas, casas de estilo victoriano y una comunidad unida. Pero todo cambió una noche, cuando ocurrió algo que nunca olvidaré y que ha dejado una marca indeleble en todos nosotros. Era una noche como cualquier otra. Recuerdo que estaba en casa leyendo un libro en la sala de estar. La calma habitual reinaba en el aire, interrumpida solo por los suaves sonidos del viento y el crujido ocasional de la madera de la casa. Mis padres estaban viendo la televisión en el cuarto de estar, y mi hermano menor, Tommy, dormía plácidamente en su habitación. Nada parecía fuera de lo normal. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Alrededor de las 2 de la madrugada, fui despertada por un ruido extraño. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero luego lo escuché de nuevo. Un ruido sordo y metálico. Me levanté de la cama tratando de no hacer ruido, y me dirigí al pasillo. El sonido venía de la habitación de Tommy. Abrí la puerta lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Lo que vi me dejó helada. Un hombre desconocido estaba en la habitación, agachado junto a la cama de Tommy. El hombre llevaba una máscara que cubría su rostro, y antes de que pudiera reaccionar, levantó a Tommy de la cama tapándole la boca con una mano enguantada. Mi primer instinto fue gritar, pero el miedo me paralizó. El hombre se volvió hacia mí. Sus ojos fríos y calculadores me miraron fijamente. Sostuve la mirada, incapaz de moverme. Luego, en un movimiento rápido y silencioso, el hombre se deslizó fuera de la habitación, llevando a Tommy consigo. Corrí detrás de ellos, pero cuando llegué al pasillo no había rastro de ninguno de los dos. La puerta principal de la casa estaba entreabierta, balanceándose suavemente con la brisa nocturna. Desperté a mis padres con gritos desesperados. La casa se llenó de confusión y miedo. Mientras tratábamos de entender lo que había sucedido, mi madre lloraba. Mi padre estaba en estado de shock, y yo no podía dejar de pensar en los ojos del hombre y en la forma en que había desaparecido con mi hermano. Llamamos a la policía inmediatamente, y en pocos minutos, nuestro tranquilo pueblo estaba lleno de patrullas y agentes de policía. La investigación comenzó de inmediato. La policía cerró todas las salidas del pueblo, buscando al hombre y a Tommy. Interrogaron a los vecinos, revisaron cada rincón de nuestra casa, pero no encontraron nada. No había huellas ni señales de lucha, ni pistas que indicaran hacia dónde podrían haber ido. El hombre y Tommy simplemente habían desaparecido. Los días siguientes fueron una pesadilla. El pueblo entero se movilizó para buscar a Tommy. Voluntarios se unieron a la búsqueda, recorriendo los bosques cercanos, revisando casas abandonadas, preguntando a cualquiera que pudiera haber visto algo. Pero cada día que pasaba sin noticias de Tommy, la desesperación crecía.
Las semanas se convirtieron en meses. La búsqueda continuó, pero con menos intensidad. La policía seguía investigando, pero sin pistas concretas no había mucho que pudieran hacer. La vida en Maplewood cambió para siempre. La desaparición de Tommy afectó a todos, y la sensación de seguridad que habíamos tenido se desvaneció. Mis padres nunca se recuperaron del todo. Mi madre se hundió en una profunda depresión, y mi padre se volvió más distante, obsesionado con encontrar alguna pista que pudiera llevarnos a Tommy. Yo también cambié. El miedo y la culpa se convirtieron en mis compañeros constantes. Me preguntaba si podría haber hecho algo más, si podría haber detenido al hombre, si podría haber salvado a mi hermano. Un año después todavía no había señales de Tommy ni del hombre que lo secuestró. La policía había agotado todas las pistas y la búsqueda activa se detuvo. Pero para nosotros, la familia y el pueblo, la búsqueda nunca terminó. Cada año, en el aniversario de su desaparición, organizamos una vigilia en su honor. Nos reunimos en la plaza del pueblo, encendemos velas y compartimos historias sobre Tommy, recordando su risa, su energía y el vacío que dejó en nuestras vidas. La casa donde ocurrió el secuestro se convirtió en un lugar de misterio y dolor. Después de la desaparición, mis padres no pudieron seguir viviendo allí y nos mudamos a otra parte del pueblo. La casa quedó vacía durante años, una sombra de lo que había sido. La gente del pueblo evitaba pasar por allí, y los pocos que lo hacían hablaban de una sensación extraña, como si la casa misma guardara los secretos de aquella noche. Un día unos nuevos vecinos se mudaron a la casa. Eran una pareja joven, ajena a la historia de la desaparición. Durante las primeras semanas todo parecía normal, pero una noche la esposa llamó a la policía, aterrorizada. Dijo que había visto a un hombre merodeando por la casa, un hombre con una máscara que había desaparecido tan rápidamente como había aparecido. La policía registró la casa y los alrededores, pero no encontraron nada. Las historias comenzaron a circular de nuevo. Algunos decían que era el espíritu de Tommy, otros hablaban de una maldición, pero para mí esas historias eran solo una forma de lidiar con el dolor y la incertidumbre. Sabía que no había fantasmas ni maldiciones, solo un hombre real que había secuestrado a mi hermano y que nunca fue encontrado. A medida que pasaron los años, la vida en Maplewood continuó. La gente se adaptó a la nueva normalidad, pero la desaparición de Tommy dejó una marca imborrable. Para muchos de nosotros, el caso se convirtió en una herida abierta, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Los niños que crecieron después de la desaparición escucharon historias sobre Tommy, y sus padres los mantenían más cerca, más vigilantes, temerosos de que algo similar pudiera volver a ocurrir. Yo crecí, y me fui del pueblo para estudiar en la universidad, pero siempre regresaba para las vigilias anuales. Me convertí en una defensora de la seguridad infantil, y trabajé con organizaciones que buscaban prevenir el secuestro de niños. Quería asegurarme de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo que pasó Tommy, y que ninguna otra familia tuviera que soportar el dolor que nosotros soportamos. A lo largo de los años, hubo momentos en los que pensé que finalmente habíamos encontrado una pista. Cada vez que aparecía un nuevo testimonio, una nueva teoría, una nueva posibilidad, mi corazón se aceleraba con la esperanza de que finalmente pudiéramos encontrar a Tommy y cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Pero cada vez esas pistas resultaron ser callejones sin salida, y la esperanza se desvanecía un poco más. Hoy, mientras escribo esto, todavía no hay respuestas. No sabemos quién era el hombre que secuestró a Tommy ni por qué lo hizo. No sabemos qué pasó esa noche, ni dónde está mi hermano, pero seguimos buscando, seguimos esperando, seguimos recordando. Cada año, en el aniversario de su desaparición, el pueblo de Maplewood se reúne para honrar a Tommy. Encendemos velas y compartimos historias, renovando nuestro compromiso de nunca olvidar y de seguir buscando. Es un recordatorio de nuestra fuerza y nuestra determinación, una señal de que no hemos perdido la esperanza. Mi historia no tiene un final feliz ni una conclusión cerrada. Es un relato de dolor y pérdida, de misterio y desesperación. Pero también es un testimonio de la resiliencia y la comunidad, de cómo un pequeño pueblo se unió para enfrentar lo impensable. No sé si alguna vez encontraremos a Tommy o si obtendremos las respuestas que buscamos, pero sé que nunca dejaremos de intentarlo. Este es mi relato, mi recuerdo de una noche que cambió mi vida para siempre. Un testimonio de lo que viví y de cómo he luchado por superar el dolor.
No tengo todas las respuestas, pero sé que compartir mi historia es un paso importante, y espero que al hacerlo pueda ayudar a otros a encontrar la fuerza para hablar y sanar.